Bueno, buenas tardes a todos, que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom para ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión en vivo de este precioso Shabbat en medio de Matzot. Vamos a ir de a poquito, vamos a ir esperando que los hermanos vayan también conectando a este video en vivo. Pero desde aquí ya nuestro saludo para todos ustedes. Es un Shabbat muy lindo, un Shabbat muy especial. Mientras vamos chequeando todas las cosas, que aquí esté saliendo bien también. A ver, ustedes también desde allí, a medida que se van conectando, me van a poder ir avisando que esté saliendo el sonido bien y todo. A medida que se vayan sumando, vamos a tomarnos 2 minutitos nada más. A ver si yo me escucho aquí. Buenas, Shalom. Sí, se me escucha bien. Perfecto, se escucha bien. Ok, con eso ya me alcanza para poder comenzar en esta tarde. Les invitamos que puedan, aquellos, sobre todo a aquellos que congregan aquí en Casa de Muná, que puedan ir también compartiendo el video en vivo. Así muchas más personas se pueden ir añadiendo, sobre todo sobre todo los hermanos de Casa de Muná, aquellos remolones aquí en la hermosa República Argentina. Son las 5:05 de la tarde, así que hay alguno que pueda estar levantándose de la siesta. No deberíamos dormir la siesta en Shabbat, pero no, es una broma. Es una broma. Le saludamos en este Shabbat de resurrección para nosotros, los que hemos venido a las raíces hebreas. Shalom hermana Elisheva, Shalom Mili, Shalom hermano Andrés y familia, hermana María. Saludo grande para ustedes, para su familia, todos aquellos que se van a ir sumando y conectando. El judaísmo dice que hoy es un Shabbat Hamoed, que quiere decir como un Shabbat profano, o es el Shabbat que en realidad queda siempre en medio de una fiesta. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día, es un dicho. Vi que algunos lo estaban poniendo en Facebook, por eso, y al no aclararlo, lo ponemos, pero no lo aclaramos, la gente no sabe qué es. Quiere decir Shabbat profano. No porque sea un día profano, sino porque es un Shabbat que queda en medio de las fiestas y es un Shabbat que lo toman como un Shabbat que no es tan alto, ya que el día miércoles vamos a tener otro Shabbat que es el final de la fiesta de Matzot. Estamos en medio de la fiesta de Matzot, de los panes sin levaduras, mejor dicho, o traducido, panes sin levaduras. Durante 7 días nos abstenemos de comer levadura en casa, también en nuestra dieta cambia y bueno, también intentamos sacar la levadura cada día de nuestras vidas, especialmente en estos días de fiesta. Así que les saludamos a todos ustedes, a todos aquellos que se van sumando, les bendecimos. Quería compartir hoy con ustedes una inquietud que siempre tuve y que de hecho me puse a un estudio muy rápido en este tiempo. Digo muy rápido porque me apuraban las circunstancias. Hoy es un día en el cual nosotros tenemos la posibilidad de no desarrollar la parashá semanal que hacemos todos los sábados, sino que al estar entre medio de las dos fiestas, la parashá Shemini, que correspondía a este sábado, pasa automáticamente al sábado siguiente, y podríamos hablar tranquilamente de la resurrección de Yeshua, muchas cosas de las cuales estuvimos hablando todos estos días, en los cuales fue Pesaj el miércoles al anochecer. Espero que la hayan pasado muy bien, ya que haya sido una linda fiesta en familia este año que nos ha tocado, que hayan disfrutado de estar en su hogar. Y todo esto me tuvo pensando de poder hablar del libro de los Hechos, de la congregación. Gracias hermana Lidia Oviedo, que también se suma y comparte el video también en su cuenta. Les decía que el libro de los Hechos
Al parecer tiene un autor desconocido, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas. Seguridad al 100%, pero lo que sí podemos y tenemos por certeza eh, es que hasta encontrar hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, que me encantaría desarrollar esta primera parte hasta el capítulo 10, no creo que pueda llegar, pero lo que podamos ir compartiendo en esta hora que queremos desarrollarlo profundo, ir verso por verso, vamos a tratar de hacerlo, aunque vamos a tratar de compaginar o resumir algunas cosas también, porque yo considero, según mi punto de vista, según lo que puedo observar, según lo que me he podido interiorizar, según lo que escucho, según lo que comentan, el libro de los Hechos es el que viene a causar justamente a partir del capítulo 10 en adelante, causa una división profunda en el pensamiento moderno, no en el antiguo, en el moderno. En el pensamiento moderno causa la división de como el Evangelio llega a los gentiles, llegan aquellos que definitivamente no eran judíos, el Evangelio se esparce más allá de Israel, y comienzan a surgir todas estas cuestiones. El cristianismo adopta como que Pablo se convirtió al cristianismo, como que Pedro se convirtió al cristianismo, y entonces tenemos que, de hecho, Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica, para aquellos que no lo saben. De ahí vienen todas sus ramificaciones, de ahí vienen todas sus derivaciones en diferentes doctrinas, ¿no? A partir del surgimiento del cristianismo. Y yo considero que el libro de los Hechos es el que descompagina toda la historia. El libro de los Hechos es el que, no por culpa del libro de aquellos que no lo han podido comprender en su contexto original. Para comenzar, vamos a compartir con ustedes y comenzar a leer un poquito. Pero vamos a leer desde el versículo 12, ¿ok? Capítulo 1 y verso 12 del libro de los Hechos. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por compartir. Voy a leer solamente un texto para poder entrar en el tema, ¿ok? Dice así: entonces volvieron a Jerusalén. Miren qué importante, ahí ya, como que pongo puntos suspensivos. Dice, entonces volvieron a Jerusalén. Si volvieron a Jerusalén quiere decir que en algún momento se habían retirado de Jerusalén. ¿Y dónde estaban ellos? Dice que estaban en el monte del Olivar, o el monte de los Olivos, el cual está muy cerca de Jerusalén. Dice la NBI, que es una versión que me gusta un poquito más que la Reina Valera, no tanto, pero un poco más. Dice que el monte de los Olivos está situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. ¿Ok? A 1 kilómetro de la ciudad. Entrados donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás y los demás, nombran los 11 discípulos que habían quedado, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre de Yeshua y con sus hermanos. ¿Ok? Acá todos están perseverando unánimes en oración y ruego, 11 discípulos, como Miriam, la hermanos. 15, Pedro se levantó en medio, 120 en número, y dijo, hasta allí. En aquellos días, o sea que tal vez del mismo día, dice en aquellos días. Es interesante ver que los discípulos vuelven del Monte de los Olivos a Jerusalén y llegan a un lugar donde estaban residiendo, estaban todos juntos, estaban permaneciendo unánimes, estaban constantes, estaban con las mujeres, estaban con Miriam, con la madre de Yeshua, y dice que en aquellos días reunieron como un número de 120 personas
Obviamente que aquí encontramos entre esas 120 personas un remanente que ha quedado de aquellos que seguían a Yeshua. Es un remanente no muy grande porque a Yeshua lo seguían multitudes, pero aquí encontramos 120 personas. Personas que comienzan a reunirse, a perseverar en la oración, a estar unánimes, y ahí se levanta Pedro en medio de la... Seamos específicos, quiero que vayamos lento, sobre todo a los hermanos de Casa de Emuná que están en casa, les invito a que puedan seguir con la lectura, que prestemos atención, que leamos despacio. El problema de las personas, les voy a decir cuál es un gran problema de las personas. Leemos mal. No es que no estoy diciendo que no sabemos leer, no estoy queriendo ser tan brusco, digo leemos y leemos mal, no respetamos las comas, nos salteamos los puntos y seguidos, nos salteamos los puntos y aparte, leemos todo de corrido porque queremos, pareciera que fuera una carrera, queremos llegar rápido a leer, pero a veces no entendemos lo que leemos y eso es un problema. Así han surgido muchas falsas doctrinas, muchos dogmas erróneos. ¿Por qué? Porque leemos y leemos mal. Entonces vayamos de a poco. La indicación de Yeshua antes de ascender a los cielos, luego de la resurrección, fue la siguiente: permanezcan en Jerusalén. Permanezcan en Jerusalén. A los discípulos fue directo, fue incisivo. El Señor le dijo: ustedes deben permanecer aquí. Perfecto. Resulta que los discípulos estaban en el Monte de los Olivos, o sea, no habían permanecido allí en Jerusalén. Estaban muy cerquita, pero estaban alrededor de todo, no estaban específicamente ahí. Entonces debemos poner en contexto para determinar ciertas cosas que están pasando y se han perdido de vista, como por ejemplo que Yeshua acababa de morir 40 días antes. Dice que el Señor estuvo 40 días más luego de la resurrección con sus discípulos. Yeshua muere en Pesaj, déjenme decirlo, un 14 de Aviv, más específicamente aquellos que no están muy claro qué son las fechas que es. La gente vi que estuvo celebrando como cada año por tradición, estaba celebrando Viernes Santo, como si ese día hubiera muerto el Señor. El Señor específicamente este año nos tocó que caiga el día al atardecer, el día miércoles 8 al atardecer, ahí estuvimos celebrando la fiesta. Y bueno, entendamos este contexto. Yeshua muere en Pesaj, resucita al tercer día, dentro de la fiesta de los panes sin levaduras. Se queda mucho tiempo con los discípulos ahí, se queda, como dice la Escritura, 40 días aproximadamente. Hace tres apariciones. Es todo muy interesante poder leerlo. Para este punto en el cual yo quiero entrar a desarrollar directamente desde el libro de los... Si no ponemos en contexto, nos podemos perder un poco, podemos perder de vista por qué Yeshua quería que los discípulos permanezcan en Jerusalén. ¿Por qué el Señor habría de mandar a los discípulos permanecer en Jerusalén sabiendo que corrían peligro? ¿Por qué digo? Porque ¿qué pasó cuando el Señor? También hubo ahí una puja con los discípulos, muchos salieron corriendo, muchos se escondieron. El encontronazo que tiene ahí Kefas o Pedro con los soldados romanos. La negación de Pedro, inclusive, no queriendo hacerse responsable de que él era un talmid de Yeshua, un discípulo de Yeshua. Todas estas cuestiones que estaban proféticamente escritas, proféticamente escritas, se fueron cumpliendo una por una, pero negaban a hacer la misma. No querían vivir en carne propia lo que él pudo aguantar y soportar por amor a nuestras vidas. No querían vivir esa realidad. Entonces, ¿cómo puede ser que Yeshua le dice a sus talmidim, a sus discípulos, le dicen permanezcan en Jerusalén, sabiendo y teniendo en cuenta que los iban a volver a perseguir, que los podían llegar a matar,
que primero podían ir a juicio o no, o acusarlo falsamente, como han hecho con otros apóstoles, luego lo vamos a ver allí. Pero usted tenga en cuenta, si usted era un discípulo en ese momento, un discípulo de Yeshua, y Yeshua le dice, permanezcan en Jerusalén, era como mandarlo como carne de cañón a estos pobres hombres. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Me imagino que hubiera hecho lo mismo que yo, nos hubiéramos ido al monte, estábamos ahí cerquita, pero no estábamos en el lugar. Es interesante ver todas estas cuestiones. ¿Por qué Yeshua los quería mantener ahí? ¿Por qué Yeshua los exponía de esta manera? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era la finalidad? Antes de entrar en este punto de cuál era esa finalidad, tenemos que tener en cuenta que cuando Pedro se pone en pie aquí delante de estos 120, quiere volver a restablecer el orden de tener 12 discípulos, restablecer el orden original, como en un momento hubo 12 tribus que lideraban Israel, en este momento eran los 12 discípulos de Yeshua que también lideraban la congregación. Entonces había que elegir a uno para reemplazar a Judas, o Yehudá su nombre, había que reemplazar a ese hombre, y resulta ser que también es muy lindo y es algo que se ha pasado de vista, no le hemos dado la importancia suficiente. Aquellas dos personas que quedan elegidas para ocupar un cargo, de esas dos personas, hay requisitos que debían cumplir. Dentro de esos 120 primeros que eran postulantes tal vez para adquirir el cargo, resulta que quedaron solamente dos. Pero ¿cuál era el requisito? ¿Cuáles eran los requisitos que debían cumplir? ¿Cuál era ese principio? Entender esto, porque el requisito indispensable para ocupar la banca disponible era nada más y nada menos que haber acompañado a Yeshua y a su ministerio desde el principio hasta el final. ¿Cuándo fue el principio? ¿Y cuándo fue el final? El principio de la escritura que fue desde el bautismo de Yeshua a través de Juan el Bautista. Ese es el principio del ministerio, porque luego del cielo, que era algo muy normal y muy común en el mundo judío, esa voz que provenía del cielo, luego que se escucha esa voz, la misma escritura que Yeshua es lleno de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y allí comienza su ministerio. ¿Su ministerio cuándo finaliza? Su ministerio finaliza en la ascensión, en capítulo 1 y verso 9 del libro de los Hechos. Luego de, no en la muerte, cuando una vez Yeshua ya asciende a los cielos, capítulo 1 y verso 9 del libro de los Hechos, allí culmina el ministerio del Señor, y aquellos postulantes a ocupar la banca para reemplazar a Judas necesitaban sí o sí, como requisito indispensable, haber estado desde el principio y hasta el final. Hay cosas muy lindas acá, porque nosotros encontramos que hubo personas que fueron muy destacadas y fueron protagonistas en muchas historias, pero vemos a otras tantos que fueron actores de reparto o actores secundarios que no están en ningún lado, que no están inscriptos, que no están anotados, que no están registrados. Sin embargo, toman un rol porque, como vuelvo a repetir, por indispensable para ocupar esa banca, que haber estado desde el principio hasta el final con el juntos, tendencias, las mismas. De hecho, nosotros no encontramos los nombres que envió Yeshua a sanar en toda ciudad, a libertar al cautivo, a sanar a los enfermos, de los demonios, aquellos a quien él mismo les dio poder y autoridad. No tenemos registro de nombres, no lo tenemos, pero sabemos que estuvieron allí, que Yeshua no eligió a cualquier 70, a cualquier persona, sino que esos 70 fueron personas que merecían ocupar ese lugar. En este caso encontramos a dos personas que también merecían ocupar ese lugar.
Debemos apreciar que no fue tarea sencilla calificar para ocupar el puesto de uno de los 12 apóstoles. No fue sencilla. El cargo de manera meritada se manda. Los dos postulantes más propicios fueron nada más y nada menos que, en nuestra Biblia dice José, que le decían Barsabás. Su nombre correcto es Yosef, y ahí hablamos Barsabá, que proviene del arameo, es hijo del anciano Barsabá, o bien puede ser Yosef Bar Shabbat, el hijo del Shabbat. Y el otro era, en nuestra Biblia aparece como Matías, su nombre, al igual que Mateo, en realidad es Matillahu. Ahí tenemos a los dos postulantes. De estos dos dice la Escritura que echaron suertes. También un término muy interesante a tener en cuenta. ¿Qué es echar suertes? Nosotros creemos que echar suertes en estos tiempos modernos estoy hablando, desde hace unos 80 años más o menos, 90 años, creemos que echar suerte todo queda librado al azar, y es una práctica en la cual las iglesias se ponen ahí un poco tensas. Ya comenzamos a ver que es una práctica demoníaca echar al azar, echar suertes, como dice la Escritura. Pero tengamos en cuenta, por favor, mis hermanos, que el sacerdote, el Cohen Gadol, desde la antigüedad, desde el principio, desde que se levantó el Mishkan, el Cohen Gadol tenía dos piedras llamadas Umim y Tumim. Esas dos piedras justamente se utilizaban para suertes. Esas dos piedras se utilizaban para obtener respuestas divinas, porque tengamos en cuenta que el Proverbio capítulo 16 y 33, 6, 33, nos enseña y dice que el lote está hecho en el regazo, pero toda la decisión de Adonai. El lote está echado en el regazo, pero toda decisión es de Adonai. O sea, no existen las suertes como nosotros la conocemos en este mundo moderno. Eterno, no existe la suerte. Para el Eterno todo queda disciplinado, todo queda envuelto en su hermosa, perfecta y divina voluntad. Él es el que comienza a decidir y Él es el que comienza a elegir. Recuerda el proverbio cómo empieza. Proverbios 16 dice que toda posición del hombre o todo camino que el hombre toma le parece bueno, pero Hashem, el Eterno, pesa los espíritus. Él sabe la intención, Él sabe cómo, Él sabe el cuándo, Él sabe el por qué, Él sabe la dirección. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Adonai es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Adonai pesa los espíritus. No hay casualidad, Él conoce todas las cosas. Por eso no tiene que ser para nosotros cuando leemos este texto, el echar suertes, no es automáticamente, la mente moderna nos lleva automáticamente a creer que es una práctica. Por favor, hay que sacar eso de ahí. De hecho, hay en congregaciones que nos ha tocado compartir, mire lo que sucede, y hacen aquello que se llaman protemplo, le llaman protemplo. Por ejemplo, si aquellos que quieren modernizar el templo, comprar un templo, hacen diferentes, mire, yo le voy a hablar más concreto, hacen diferentes rifas, regalan algo a cambio de comprar un numerito tipo lotería, que vale X cantidad de pesos, pero después a la hora de sortear, a la hora de echar suerte, a la hora de elegir el número, no saben cómo llamarle. No quieren decir la palabra suerte, no quieren decir la palabra sortear, se inmiscuyen, quedan ahí medio como tensos, y no es una práctica diabólica. Acá también los discípulos están librando la suerte sabiendo que todas las cosas provienen de Adonai, provienen del Eterno, que no existe suerte, sino que el Eterno iba a elegir a la persona indicada correcta para ocupar ese lugar en el ministerio. Y la suerte, dice la Escritura, cayó sobre Matías o sobre Matillahu.
Debemos valorar el puesto que Matillahu venía a ocupar, ya que es la recompensa, y esto es lo que nosotros hemos perdido de vista, ya que es la recompensa de su esfuerzo por haber seguido a Yeshua desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio. Aun cuando en los evangelios nunca se lo menciona, podemos igual saber a través de este libro de los Hechos que Matías siempre estuvo allí, si no hubiese calificado para ocupar el lugar. Debemos volver a traer a importancia las cosas que son importantes y desestimar las cosas que a nosotros nos parecieron importantes pero que la verdad no tienen relevancia. Aunque Matías pareciera no tener mayor relevancia de cara al futuro, nosotros no podemos dejar de destacar que él fue considerado digno por el Eterno para que ocupe un lugar dentro de los 12 apóstoles, o Shlichim, los apóstoles. Eso como medida para poder ver el capítulo 1 desde el verso 12 al versículo 26 del libro de los Hechos. Esto es como primer medida para que nosotros podamos ponernos más en contexto. En el capítulo 2, verso 1 en adelante, vamos a ver algunas cositas, porque tal vez hay muchos hermanos que hoy puedan estar mirándonos, gracias a ustedes que comparten el video. Hay muchos hermanos que son cristianos, que provienen de la fe cristiana, así como nosotros un día también. De hecho, la mayoría de nosotros hemos salido, no todos, la mayoría, hemos salido de alguna iglesia evangélica. Acá se me tildó un poquito la pantalla, porque quería ver quiénes nos están viendo y si nos están viendo bien. Debemos tener en cuenta algo. En el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok, y ahí es como que quiero poner un punto. Porque nosotros tenemos hoy día, conocemos que hay una denominación justamente derivada del cristianismo que se llama la Iglesia Pentecostal. Iglesia Pentecostal Unida, aquellos que son unitarios, aquellos que son trinitarios, la Iglesia Evangélica Pentecostal, seguramente haya varias más, que utilizan la palabra pentecostal o pentecostés, y sería bueno que los miembros de esas congregaciones, sería muy lindo, sería beneficioso, sería edificante a sus vidas, saber por qué la denominación a la cual ellos pertenecen se llama de esta manera, por qué se llama así. ¿De dónde proviene ese nombre? ¿De dónde proviene ese nombre? Proviene justamente, y muchos le dirán, del capítulo 2 del libro de los Hechos y verso 1. Pero si vamos a la realidad de la situación, tenemos que darnos cuenta qué era lo que estaban haciendo allí los discípulos del Señor. Yo digo, vuelvo a repetir esta frase, digo, ellos ahí donde estaban permaneciendo, en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, donde estaban juntos y donde estaban unánimes, ellos ahí eran nada más y nada menos que carne de cañón para el Sanedrín y para los sacerdotes. Eran carne de cañón, eran los indicados. Así que en otro tiempo, antes de la celebración de Pascua, de Pesaj, buscaban a Yeshua y los sacerdotes preguntaban: ¿será que vendrá la fiesta? ¿Será que él vendrá a la fiesta o no vendrá? ¿O será un cobarde? Yo imagino esta misma situación pasando en este momento y preguntándose el Sanedrín, los ancianos y los sacerdotes: ¿será que este remanente que quedó de aquellos que creían en ese Mesías, será que vendrán a la fiesta? ¿Será que vendrán al Pentecostés? Que ahí nadie sabía que se llamaba Pentecostés. Esa es la palabra griega para traducir la palabra 50, simplemente. Ahí dice 50. Si lo traemos a lo castellano. Eso significa Pentecostés.
Y por este motivo considero yo humildemente que sería de mucha importancia para ustedes, para saber, para conocer qué era lo que estaban en realidad haciendo allí los discípulos del Mesías. Hay 3 fiestas anuales que marca la Escritura que son de peregrinación, o sea, había que ir a celebrarla al templo, había que moverse, implicaba un gasto, o mejor dicho, una inversión para nuestras vidas, o para las vidas de nuestros antepasados que estaban allí. Esas 3 fiestas, una es Pesaj, la fiesta de Pesaj, conocida como la fiesta de Pascua. La segunda es la fiesta de Shavuot, conocida como la fiesta de las semanas, la fiesta de las semanas. Y la tercera es la fiesta de Sukkot, conocida como la fiesta de las cabañas o la fiesta de las enramadas. Estas 3 fiestas son las que determina Éxodo capítulo 23, verso 14 en adelante, si yo no le erro al verso, al capítulo seguro, son las que a nosotros nos muestran que son las fiestas anuales de peregrinación para el pueblo de Israel. Para todo aquel creyente que pertenecía al pueblo de Israel, aquellos judíos aún que estaban esparcidos por todo el país, era obligatoriedad subir al templo a celebrar la fiesta. Hasta ahí vamos bien. Entonces, cada una de estas 3 fiestas representa y simboliza un evento determinado en la historia del pueblo de Israel. Antes de la aparición de Yeshua, en Pesaj se presentaba un corbán, un sacrificio que era nada más y nada menos un corbán Pesaj o un cordero, y era símbolo de la liberación de la esclavitud en Egipto que había sufrido el pueblo allí en capítulo 12 del libro de Éxodo. Yeshua cumplió esta celebración ofreciendo su propio cuerpo para ahora redimir y liberar los pecados de muerte del pueblo. Por eso es importante conocer estas 3 fiestas de peregrinación, aunque es importante conocer todas las fiestas, pero principalmente estas que son de peregrinación, de viaje hacia Jerusalén y el templo. La primera es Pesaj y en un momento determinado representa la liberación del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto, y se presentaba un cordero pascual, un corbán Pesaj. En los tiempos de Yeshua, su propio cuerpo fue el que entregó él mismo por nosotros para ahora redimirnos y liberarnos del pecado y la muerte eterna, ¿ok? Esa es la primera fiesta. La segunda fiesta dijimos que es la fiesta de Shavuot, y es en la cual nos queremos centrar el día de hoy. La fiesta de Shavuot. No porque hemos empezado a contar el Homer y demás, no. Sino porque estamos estudiando el libro de los Hechos, y en el capítulo encontramos con la fiesta llamada la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de los 50 días. 50 días desde cuando la Escritura menciona que los días se comenzaban a contar a partir del primer Shabbat, luego de la celebración de Pesaj. O sea, terminaba la fiesta de Pesaj, el primer Shabbat, al día siguiente, dice la Escritura, se comienzan a contar los 50 días a llegar a Shavuot, la fiesta de Shavuot. La fiesta también mencionada en la Biblia como Bikurim, donde se presentaban las primicias de trigo, donde se presentaban en el templo las primicias de trigo. Se presentaban 2 panes aproximadamente, ahí nombra, en este momento no recuerdo cómo lo dice la Reina Valera, pero traducido a nuestro idioma, a nuestro quilaje, aquí en Argentina, eran como 2 panes de unos 4 kilos cada uno. Esa era la ofrenda de primicia que había que presentar en la celebración de Shavuot. Todas estas cuestiones técnicas de la Torá no podían ser pasadas por alto. Entonces, ¿qué está sucediendo en el capítulo 2 y verso 1 del libro de los Hechos? Estamos llegando al momento de la celebración. Luego de Pesaj, los 50 días hasta la fiesta de Shavuot, nadie conocía la fiesta de Pentecostés, sino a lo sumo la fiesta de Yom HaBikurim, la fiesta donde se presentan las primicias,
la fiesta en la cual también se conmemora la entrega de la Torá en el Sinaí, la entrega de la Torá en el Sinaí. Así que tenemos dos eventos extraordinarios que se unen en una fiesta, la entrega de la Torá y la entrega de las primicias. ¿Ok? Hasta allí es lo que están haciendo ahora, trayéndolo al libro de los Hechos, estas personas que permanecían unánimes en la oración y que subieron al templo a celebrar la fiesta, aún poniendo sus vidas en riesgo para ser asesinados, condenados, no sé si asesinados, mínimamente condenados por el Sanedrín. Si Yeshua fue asesinado, probablemente corrían la misma suerte ellos. Imagínense, vuelvo a repetir, este evento de la muerte de Yeshua y la resurrección todavía en el templo y en Jerusalén estaba en boca de todos. Habían pasado solamente 50 días, nada, absolutamente nada. E inclusive durante esos 50 días intermedios, Yeshua tuvo 3 apariciones, así que toda la noticia aún estaba muy fresca. No es que los sacerdotes se habían olvidado de cuál era la cara de Pedro, cuál era la cara de Miriam, la madre de Yeshua, cuál era la cara de los talmidim, de los discípulos del Señor. No, todo estaba muy reciente y sin embargo ellos accedieron a subir al templo para poder celebrar la fiesta de igual manera. Claramente es un acto de fe, claramente es un acto de confianza en la palabra que Yeshua les había dado. Quédense aquí y esperen a ser investidos de poder, pero quédense en Jerusalén. Esta palabra que sostuvo, esta palabra que tal vez le quitó el temor externo, porque por ahí el temor interno aún estaba, pero es digno de destacar. Ok. Bien, acá sigo con ustedes. Una vez que nosotros encontramos esta preciosa, si no tenemos la historia de la fiesta, no sabemos qué ellos hacen ahí, no entendemos si son tan desequilibrados emocionalmente de ir a tentar o de ir a exponerse de esta manera al Sanedrín para ser muertos. No, era por mandato del Señor, y en esa celebración, vuelvo a reiterar, en la cual la Torá es la que va a ser nada más y nada menos protagonista de esta fiesta, junto con las primicias, podemos encontrar el complemento perfecto a lo que va a suceder aquí. Recordemos la promesa que el Eterno le hace al pueblo en Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Hay una promesa que es la que va a desarrollar esta fiesta y la que va a tomar el protagonismo absoluto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Vuelvo a reiterar, capítulo 31, verso 33 de Jeremías. Este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí está hablando nada más y nada menos que de un pacto, de una promesa que hasta el momento se había cumplido. Es lo que va a suceder ahora a través de el fuego que desciende, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Ruach HaKodesh, que se va a manifestar en estas personas, en estas primeras personas. Voy a leer un poquito. Dice la Escritura: y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asándose sobre cada uno de ellos. Aquí algunos pueden entender que ellos estaban sentados en una casa, porque así dice, pareciera, y llenó la casa donde estaban reunidos.
Creo que aquellos que les gusta estudiar, hay una parte en la cual están reunidos en un aposento alto también. Dentro del templo había un lugar donde se celebraban reuniones mínimas, pero dentro del templo, no dejaba de estar dentro del templo. Ahí, en ese mismo lugar, se lo mencionó como un aposento alto también. Entonces ellos estaban reunidos aquí en el lugar, y ahí desciende el fuego del Espíritu Santo, de la Ruach Kodesh. Todos ellos fueron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le hablasen. Esto es muy lindo, dice verso 5. Entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos, varones piadosos. ¿Qué era un varón piadoso? ¿Qué era un varón piadoso? Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y ahí se comienza a producir en esta confusión que la misma escritura dice, y quiero pasar un poquito verso 8, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Pafilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Hey, cuánta gente que había ahí, ¿no? Más personas y más que hemos mencionado en el primer verso. El primer verso que leímos, moran en Jerusalén judíos, varones piadosos. Judíos, varones piadosos. Todos estos que vinieron a hacer la fiesta, los únicos que tenían la obligación de venir a celebrar la fiesta, eran nada más y nada menos que aquellos que creían en el Dios de Israel y seguían la Torá y seguían la ley y seguían los mitzvot, los mandamientos, y amaban y consagraban sus vidas al Dios de Israel. Acá no hay gentiles. Acá no hay personas que no creían o personas que estaban ahí como de paso y que miraron y que justo le cayó a ellos también porque cruzaron por ahí. No. Acá estamos hablando de gente que pertenecía al pueblo de Israel, aún si no estaban residiendo en los límites del país. Aún si estaban más allá, como dice acá, las regiones de África, de Asia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué vinieron todos? Vinieron a reunirse para la fiesta. En esos tiempos es muy frecuente venir para la fiesta de Pesaj y quedarse por 50 días. Oiga, pongámonos serios. Uno no es como ahora, que a lo mejor si tiene los recursos, va en un avión a un lugar, se queda a la fiesta, no me voy a quedar 50 días acá, me vuelvo a mi casa, me tomo un avión de regreso a casa, 10, 12 horas si vivo muy lejos, 2 si vivo muy cerca, y después vuelvo. En ese momento no había facilidad que hay ahora. Entonces esta gente se quedaba a celebrar las fiestas, se quedaba a celebrar Pesaj, viajaban de lugares diferentes, viajaban de regiones que venían de lejos, venían al templo, celebraban la fiesta de Pesaj y se quedaban para celebrar la fiesta de Shavuot, de la entrega de la Torá y de la entrega de la primicia de trigo. Esto es interesante porque es un contexto que tal vez nunca le han contado. Es el contexto que tal vez a usted, al no presentárselo, lo descontextualizaron y uno comienza a decir, bueno, esto, lo que estamos leyendo ahí, cualquiera que pasaba por ahí fue lleno del Espíritu Santo y a partir de ahora tal cosa, tal. No, todos los que estaban allí eran judíos creyentes, sean que nacieron en Israel o sea que nacieron en Israel. ¿Cómo se consideraba a una persona judía creyente? Por primero, su mamá, el vientre de la madre, si su mamá es judía, el hijo es judío. Fuera de discusión. Si la mamá es judía,
El hijo que ha de nacer también es judío. Nazca donde nazca. Si nació en África, si nació en Asia, si nació bajo el imperio romano en otro lugar, su mamá es judía, el hijo es judío. Veamos a Pablo. Pablo tiene, no me quiero adelantar, pero Pablo nombra la doble nacionalidad. Pablo dice, yo soy judío de judíos, pero Pablo cuando tuvo que decir, yo también soy romano y quiero que me juzguen bajo la ley romana, Pablo también tuvo el derecho. Tenía como la doble nacionalidad. Nació dentro de los límites de Israel, pero bajo el dominio de los romanos. Entonces esto, cuando uno tiene el contexto, cuando uno estudia la palabra, es un estudio del libro de los Hechos. No estamos haciendo una predicación del libro de los Hechos, sino un estudio minucioso de lo que el Eterno nos permite ir sabiendo, ir entendiendo y poder ir también compartiendo con ustedes para que vayan despejando muchas cosas, muchas falsas enseñanzas o erróneas, y con toda humildad uno debe presentarse a restaurarse también, debe darse la oportunidad. Volvemos aquí. Entonces convengamos que todos aquellos que estaban recibiendo la Ruach HaKodesh eran judíos, ya sean judíos de nacimiento en la tierra de Israel o fuera de ella. Más aún hay una parte que es muy linda y dice que había entre ellos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Varones piadosos, entonces uno dice, bueno, tal vez había ahí algún mezclado que no pertenecía, no, tampoco. Debemos entender que uno que se acercaba a la fe en el Dios de Israel era una persona que era considerada la mikvé y la circuncisión, o sea, del baño ritual, del bautismo y de la circuncisión, se lo consideraba como un judío completo, ¿ok? Directamente se lo asociaba un ger tzedek, un ger justo, o estaba el ger toshab, aquel que se acercaba, amaba a Dios de Israel, como por ejemplo el centurión. El centurión era una persona que amaba al Dios de Israel y que hacía ofrendas, hacía sedaká en el templo, que venía a los rezos, pero que no se había circuncidado. El judío, cuando uno le gusta, escudriña y aprende, se da cuenta que no eran cualquiera, a cualquier persona se le llama un varón piadoso. No. Necesitaba cumplir con ciertos requisitos y no era que cualquiera podía venir a celebrar la fiesta. Los que estaban allí, todos eran personas que pertenecían al mundillo judío. Todas ellas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Están llenos de mostos. Y acá me tocó aprender una cosa muy linda que quiero compartirla también hoy con ustedes. Yo quiero que alguien en su memoria pueda retroceder un poco el tiempo y recordar lo que sucedió en la Torre. Lo que sucede en la Torre de Babel es que las personas se habían puesto juntas y unánimes para tratar de llegar a Dios, cuenta la historia, que comenzaron a hacer una torre justamente para tratar de llegar a Dios. Y en ese momento la Escritura misma dice que Dios envía una confusión, le comienza a dispersar las lenguas o le comienza a confundir las lenguas, cosa de que ninguno pudiese entenderse entre sí. Y así quedó dividido el lenguaje en la humanidad. De esa manera, cada uno con su propio idioma, cada uno con su propia interpretación, cada uno con su propia dicción, cada uno con su propia escritura y demás. Desde ahí hasta el evento, miren todos los años que ha sucedido, que han pasado. Desde ahí hasta el evento que tenemos hoy en día y que estamos mirando aquí en el libro de los Hechos, donde las lenguas vuelven a unirse todas a una, porque todos podían entender lo que estaban hablando.
el asombro, dice, estaban todos atónitos y estaban todos perplejos, maravillados. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En la que hemos nacido. Esto es un evento extraordinario. Un evento maravilloso que tiene absoluta relación y asociación con lo que un día había pasado. Allá fue confusión y acá fue unión. Allá fue separación, pero ahora las cosas eran claras. Dice, todos nos damos cuenta que hablan en nuestro lenguaje. Y no solo eso, tenemos que traer a memoria un evento más que fue en el Sinaí, en la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá, aquí se está contando también la entrega de la Torá. Dice que de los cielos venían voces. Muchos coinciden que eran las de los ángeles. Ahí la palabra que aparece allí en la entrega de la Torá es la palabra kolot. Kolot de voces. Y dicen que eran voces diferentes, que sonaban y la gente estaba estremecida, la gente se tapaba los oídos y no podía creer lo que estaba sucediendo en ese evento, de oír las voces angelicales hablar. El estruendo, recuerden los shofares sonando y el humo que salía del monte, todo ese evento maravilloso se está volviendo en cierta manera a repetir aquí en este lugar. Ya no eran voces repartidas angelicales, sino que eran las mismas voces repartidas en los discípulos de Yeshua, repartidas en las personas que eran creyentes en el Dios de Israel, repartida en las personas que estaban en el templo celebrando la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torá y las primicias. Todo este primer evento que estamos viendo hasta aquí, hasta el versículo 14, antes del primer discurso de Pedro, todo este simbolismo, cuando uno tiene la cultura de la Torá, nos damos cuenta que es la similitud de lo que debería haber pasado porque era justamente la entrega de la Torá. Vamos a ver qué pasó en el Sinaí. Pasaron estas cosas. Lenguas de todos los idiomas que se escuchaban, que eran las voces angelicales, y que la gente se asombró, se asustó. Algunos quedaron perplejos, otros quedaron maravillados. Y aquí en este evento está sucediendo lo mismo, pero ya no con las voces dispersas, sino con las voces unánimes. Y algunos también se maravillaron en este caso, más otros se burlaron. Más otros, dice que estaban diciendo estos están llenos de mosto. Hay otros que estaban fuera de ese círculo, ¿se dan cuenta? Hay otros que no estaban captando, aunque estaban en el templo no estaban captando lo que estaba sucediendo. Entonces tiene que venir la segunda parte de la celebración de Shavuot. ¿Cuál es la segunda parte de la celebración de Shavuot? La entrega de las primicias. La entrega de las primicias de trigo. Y la escritura aquí dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, si usted me acompañara con la lectura, mire cómo le cambiaría el pensamiento también, porque vamos leyendo detenidamente. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto nos es notorio, os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora del día. Estamos hablando de las 6 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta Joel, derramaré mi espíritu, en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ok, comienza todo el relato de la profecía del libro de Joel, del libro de Joel, capítulo 2, 28 al verso 32. El verso 22, aquí en el libro de los Hechos, primero Pedro se pone en pie, lleno del Espíritu Santo, lleno del Ruach HaKodesh, y lo primero que dice es, varones judíos, varones judíos. En el verso 22 le dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Luego, un poquito en el verso 29 dice, varones hermanos, varones hermanos. Mire las 3 menciones que hace Pedro. ¿Con quién estaba hablando Pedro? Estaba hablando con gentiles,
¿Pedro estaba hablando con personas que no sabían ni quién era, o Pedro realmente estaba hablando con sus propios hermanos que eran israelitas y eran judíos? Este es el momento en el cual no podemos perder el contexto de lo que está sucediendo. Por eso es lindo, por eso es importante ir desarrollándolo, desmenuzándolo. Y viene el reclamo de Pedro. ¿Pero para qué viene el reclamo de Pedro? El reclamo de Pedro en este primer mensaje que Pedro da y se dirige a toda la gente que allí estaba, es que todos los que estaban oyendo pudieran reconocer a Yeshua como el Mesías verdadero, aquellos que aún no lo habían hecho, poder reconocer que en un nombre, en solamente un nombre había salvación para todos. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de ¿quién? Toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y aquí viene, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, mandato, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se añadieron el día como 3,000 personas y perseveraban, qué linda esa palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perfecto. Hasta allí quiero el día de hoy tomarme unos 10 minutos solamente para darle un cierre. Dijimos que aquellos que podemos en el contexto no nos resulta tan maravilloso, o mejor dicho, voy a utilizar otro adjetivo, no maravilloso, sino no nos resulta tan difícil de entender qué está sucediendo aquí, porque en este evento, en la fiesta de Shavuot, la cual es 50 días después de Pesaj, o del primer Shavuot después de Pesaj, estamos celebrando dos cosas. Punto número 1, la entrega de la Torá. Punto número 2, la entrega de las primicias. Ya hemos visto cómo se va reflejado a través de las lenguas que vienen con el Ruach HaKodesh, vienen a sellar la Torá en el corazón de las personas, cumplir la profecía de Jeremías 31-33. Ahora la Torá comienza a tener un protagonismo absoluto, sellada en el corazón y en la mente de cada una de las personas. Punto número 1. Punto número 2. Al presentar las primicias, encontramos que Pedro, en su primer discurso, dice que como 3,000 personas se añadieron aquel día, que vienen a ser nada más y nada menos que el simbolismo de aquellas personas que vienen a ser las primicias, los primeros convertidos a través de el don que le dio el Eterno a sus discípulos de tener el Ruach HaKodesh y disertar adecuadamente la palabra. Al hacer eso, convencieron a través del Espíritu Santo, que trajo convicción de pecado, como a 3,000 personas, que representa, simboliza dentro de la fiesta de Shavuot las primicias de los dos panes. Las primicias de los dos panes. Recordemos las palabras de Yeshua en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo, ya lo comparto con ustedes, esto me vino a memoria ahora. Vamos a entender aún un poco más todavía, un poco más. No decís vos, de 35 de Juan, dice Yeshua, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo les digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Y aquí viene la primera gran cosecha de personas que vienen a sumarse a la congregación de los del camino, a la congregación de los seguidores de Yeshua, el Mesías. ¿Y dónde está sucediendo todo esto? En Jerusalén, en el templo y con hermanos que son judíos israelitas. ¿Por qué quiero o hago mención de todo esto? Porque el material que estoy preparando, ya voy por el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hoy obviamente vamos a terminar aquí en el 2:42. Como título le he puesto para que usted pueda ir poniéndole énfasis al capítulo 15 del libro de los Hechos. Yo le puse el olvidado concilio de Jerusalén. Así se va a llamar el estudio que estoy preparando, que estoy armando y que me va a encantar compartirlo con todos ustedes. El olvidado concilio de Jerusalén. Años 50 después de Cristo, capítulo 15 del libro de los Hechos. Ese es el énfasis de todo el estudio. Pero necesito empezar a dar contexto desde aquí, desde el capítulo 1, capítulo 2, y comenzar a entender qué es, cómo es, por qué es, qué estaban haciendo allí y por qué la gente ha malinterpretado tanto el texto que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y con eso creemos que automáticamente, luego de ese versículo, todos los hermanos judíos fueron rechazados. Todos los hermanos judíos fueron sacados del pacto que el Eterno había hecho con el pueblo. Ese es el problema que ha surgido luego de muchos años. Creer que ese versículo es pretexto para creer que todos los judíos fueron desechados. Y aquí tenemos un problema. Encontramos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, todos los que permanecían juntos, unánimes, perseverando en la oración, celebrando las fiestas, celebrándola el día indicado, en el lugar indicado, estando en el templo, arriesgando sus vidas, aún teniendo en cuenta que podrían haber sido acusados, enjuiciados y muertos por seguir a Yeshua. Sin embargo, ellos estuvieron ahí, y todos aquellos que recibieron el don de la Ruach HaKodesh, todos aquellos que estaban allí en el templo celebrando Shavuot, celebrando la entrega de la Torá, celebrando las primicias, eran nada más y nada menos que personas judías. Porque nosotros tenemos en nuestra mente y creemos que el texto que cité en el libro de Juan fue solamente el comienzo para desechar al pueblo judío. No, todos los que siguieron al Señor eran judíos. Aún los samaritanos tienen descendencia judía. Todos estos que encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2, todos eran judíos creyentes. Aún si habían nacido fuera de la tierra de Israel y no tenían nacionalidad israelita, pero seguían siendo judíos de nacimiento porque su madre era judía, habían nacido de un vientre judío. Todos ellos, absolutamente todos los que estaban ahí. Puede que haya y nos demos cuenta y veamos entre telones que también estaban aquellos que se habían acercado como varones piadosos, pero que también venían a ser parte del pueblo, porque había una especie de conversión. Entonces no podemos desestimar estas cosas. El olvidado, no te olvides de esto, no sigamos olvidándonos de esto. El olvidado concilio de Jerusalén, el que nos va a marcar el centro del estudio que estamos armando, el que nos va a marcar a nosotros el protagonismo de este estudio, es el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pero no puedo ir ya a ese lugar si primero no vamos desahondando esto. Yo sé que muchas personas que ya han venido a las raíces hebreas, algunas cosas de estas las tienen claras, pero déjeme decirle algo.
podemos tenerlo claro en nuestra cabeza porque hemos escuchado a tal o a cual que habló y lo entendí y entró en mi corazón y la se encargó de convencerme, porque hay mucha gente que ha escuchado pero que no ha sido convencida. Algunos de los que han venido a Raíces Hebreas y ya fueron convencidos en sus corazones, también es bueno que tengan las bases sólidas a través de la Escritura de entender que el texto a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, no tiene nada que ver con que el Eterno haya desechado a su pueblo o haya desechado a parte del pueblo, al judaísmo básicamente me estoy refiriendo. No es así. Todos aquellos que siguieron a Yeshua, Dios, aún los samaritanos que siguieron a Yeshua en ascendencia judía, todos los que reciben el don de la Ruach HaKodesh en Hechos capítulo 2, todos son judíos. Aún aquellos que no nacieron en Israel, que nacieron fuera de Israel, también vienen a ser parte del pueblo. Pero a nosotros nos han dicho otra cosa. Entonces es necesario comenzar a remover una estructura. Yo sé que tal vez parezcamos que somos pocos los que hemos podido llegar a entender esto. Yo sé que tal vez nos podamos sentir muchas veces desanimados de ver que todavía se celebra el Viernes Santo, el domingo de Resurrección, a la manera católica romana, y uno se siente a veces dolido, que no les llegó el mensaje, pero porque ellos vienen con una tradición de hace 2000 años y nosotros estamos acá empezando, era 1700 años, no 2000 años, 1000 años. Pero déjeme decir, la verdad es la que siempre triunfa, la verdad es la que siempre prevalece. La verdad es la que en algún momento va a llegar y va a sacarlos a la luz. Las tinieblas no pueden. La misma Escritura nos remarca y nos ayuda y nos inspira y nos da esperanza de que las tinieblas no prevalecen ante la luz. Siga predicando luz, siga predicando la verdad, siga predicándola en su contexto original. Síganla predicando en que Yeshua no vino a poner cosas nuevas, o por lo menos, eso lo dejo para otro momento, no vino a agregar fiestas nuevas, no vino a hacer una santa cena, no vino a hacer un montón de cosas, sino que todo lo que se está celebrando en la Escritura, todo en contexto que nosotros lo encontramos en la Torá, que tiene fundamento, que tiene verdad, que está escrito por esto y por esto, que hoy podemos traerles a ustedes. Decir, la fiesta de Pentecostés, cambiémosle el nombre, pongámosles el nombre original, es la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, la fiesta de Yom HaBikurim. Esta fiesta lo que trae es la entrega de la Torá y las primicias. El Espíritu Santo es simbolizado para sellar la Torá en el corazón y en la mente de las personas. Y las primicias son esos primeros 3000 convertidos a través de la primera predicación de Pedro, de Kefas o de Simón, como quiera llamarle. Todo tiene un simbolismo que proviene de la Torá. No es que nosotros estamos inventando algo y celebramos Pentecostés el 25 de mayo, el 1 de mayo o cuando haya un feriado y nos quede cómodo. No, no es así. No puede pasarnos eso. Tenemos que seguir proclamando esta verdad. Tenemos que seguir diciéndole, hey, ¿cómo puede ser que se llamen, que su denominación sea pentecostal y no saben de dónde eso proviene? Tenemos que seguir ayudando a nuestros hermanos, dándole cimiento, dándole verdad, dándole palabra, alentándolos a que busquen, dice la Escritura que el que busca encuentra, hermanos. Hermanos, salgan de esos lugares. No estoy diciendo salgan de la congregación, estoy diciendo salgan de esos lugares en los cuales uno aceptó automáticamente aquello que un día les llegó y no fue a la Escritura a corroborar. Salgan de esa mentalidad, salgan de esa esclavitud, salgan de esa comodidad, que bueno, con lo que me dijo el pastor el sábado a la tarde, que lo vi por Facebook, con eso. No, vaya de nuevo a la Escritura, recapitule, indague, busque, persevere. Ahí el Eterno se revela. Ahí el Eterno nos trae shalom, ahí el Eterno nos trae a través de su Espíritu Santo convencimiento. No ame más al hombre que al Eterno, porque luego lo vamos a ver cuando comienza la persecución,
que Pedro cita 2 veces, dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo que ustedes me dicen o tengo que hacer lo que el Eterno me dice? Hay gente que se ha enamorado de sus pastores de tal manera que se ciegan. Y aunque su pastor esté en el error, esté en la confusión y a mí me llegó la verdad, yo permanezco en ese lugar por amor, por lealtad. ¿Lealtad al hombre o lealtad a la palabra? ¿Cuál es la dimensión? ¿Lealtad al ministerio o lealtad a la escritura? No, porque yo acá soy diácono. No, porque acá yo estoy en la alabanza. No, porque acá yo me siento cómodo. Mire, puede sentarse... La gente cuando escuchaba a Yeshua se sentaba incómoda porque se sentaba en el pasto, pero se sentaban a oír la verdad. Se sentaban a escuchar la Torá, se sentaban a escuchar las verdades que el Eterno, a través de la boca de Yeshua, tenía para decirnos. Entonces, salgamos de la comodidad. A mí me gustan los templos grandes. Yo escuché gente decir eso. A mí me gustan los templos grandes. Bueno, busque un templo grande, pero donde hablen verdad. Yo no estoy diciendo salgan corriendo de todas las congregaciones en el mundo. Yo estoy diciendo vuelvan a la verdad. Vuelvan al contexto original. Entiendan que estamos en el medio de la fiesta de Hamatzot, de los panes sin levadura. Entiendan que estamos en el Shabbat de resurrección de nuestro Señor. Vengan de nuevo a comer el alimento sólido. Vengan de nuevo como aquí. Aquí Pedro comienza a traer a la gente a la verdad. ¿A través de qué? A través de la Torá. No cita versículos nuevos. Pedro exhorta al pueblo a través de la Torá. Pedro exhorta al pueblo a través de los profetas. Pedro trae un mensaje de arrepentimiento a través de lo que dijo Joel, de lo que dijo Isaías, de los salmos, de los tejilim que tan abandonados los tenemos en muchos lugares. A través de ello. Ese es el mensaje que queremos brindarle hoy. Por eso nos estamos haciendo entrar en cortocircuito nuestras neuronas, estudiando de tal manera que nosotros podamos presentarles a ustedes un material que los haga reflexionar, que les haga indagar, que les haga buscar, que les haga repreguntarse un montón de cosas. Lo que pasa es que mi pastor predica tan lindo, pero déjeme decirle algo, si no pasa porque predique lindo, predique feo, pasa porque predique lo que está escrito, pasa porque predique la verdad. Pasa porque predique no de sus emociones, sino de la bendita Torá de vida. Imagínense que hace poco me escribe un hombre y dice, porque yo no predico del Sinaí, porque en el Sinaí es la ley, es la rigurosidad. Yo predico del Gólgota, porque en el Gólgota hay misericordia, hay amor. Hombre, como si se pudieran separar esas dos cosas, si es absolutamente una. El Sinaí y el Gólgota es una. ¿Cómo va a estar diciendo semejante burrada un hombre que en su Facebook aparte pone, compartan hermanos, compartan esta ciencia? Pero si yo no estoy diciendo, pastor, oiga, no estoy diciendo que usted es un burro, que usted es esto, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, pastor, pongámonos de acuerdo, no existe Gólgota si no hay Sinaí. Si no hay Torá, no existe Yeshua, porque Yeshua es la palabra encarnada. Hombre, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué barbaridades estamos diciendo hoy día? Por favor, volvamos a restaurar el Mishkan, volvamos a ser parte de la restauración, volvamos a poner la escritura en su contexto original, volvamos a entender que no existe Shavuot. No va a existir Shavuot, o mejor dicho, para ustedes no existiría el Pentecostés si no existió Shavuot. ¿Cómo vamos a querer separar cosas que son indefectiblemente unas? Una had, una unidad. Vamos, estamos en estos tiempos en los cuales estamos viendo todo lo que nos sucede afuera, el COVID-19 y todo aquello que está sucediendo, que estamos en nuestras casas y que vemos señales por acá, vemos señales por allá, y tenemos que volver a la restauración, entender que de verdad son señales. Nosotros no somos de los que predican los tremendistas que llevan todo al extremo, pero sí son señales claras.
Sí, por algo tuvimos que celebrar nuestro Pesaj como se celebró en Egipto, en aquellos tiempos, en nuestras casas, con nuestras familias, encerrados compartiendo la matzá, compartiendo la comida de esa noche, compartiendo el vino. Claro que son señales, por eso más que nunca tenemos que volver a poner la palabra en su contexto original. Por eso más que nunca deben volver a resurgir los maestros de la palabra, aquellos que enseñan, aquellos que no andan haciendo malabares ni paparruchadas ni trayendo revelaciones de uno no sabe de dónde las sacan, de dónde sacaron esa, porque Dios me dijo esto, Dios me dijo y estamos poniendo en boca del Señor palabras que Él no dijo claramente. A mí me envían esos audios y esas cadenas porque yo soñé y el Señor me dijo que se terminó el coronavirus y ese audio lo escuché hace un mes atrás y el coronavirus está acá, usted lo está viendo. O preguntémosles a Estados Unidos, a Nueva York o en cualquier parte del mundo si el coronavirus no está más. Dejemos de decir cosas que el Señor no dijo y volvamos a la restauración. Volvamos a ser humildes. Muchos pastores que todavía hay mucha grandeza en su corazón, mucha soberbia, poca humildad, pocas ganas de aprender. Volvamos a ser humildes. Nadie le está diciendo que uno tiene que regalar el puesto, pero sí que uno tiene que presentarse humilde y decir, hey, oiga, tal vez yo prediqué muchos años esto, pero hoy les puedo decir que me equivoqué, que en realidad hoy entendí la Escritura y es así. Y ya. El pueblo entenderá, porque el pueblo está preparado, porque hay muchas de sus ovejas que tienen en sus congregaciones, que tienen ganas, que tienen anhelo, que tienen fervor, que se les ha despertado el bichito y que nadie se lo va a poder apagar. Y que usted se va a sorprender cuando venga, así como sucedió aquí en Hecho, cuando vengan esas primicias, cuando vengan alguien y predique, ¡pum! Y se esparza su congregación, la que usted tanto cuidó y la que usted tanto ahí le puso, no sé, la aisló para que nadie le haga daño, pero si es que la palabra jamás le va a hacer daño, la palabra lo va a alimentar. Tenemos que volver a ser humildes, tenemos que volver a reconsiderar cuáles son las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? ¿Mantener el estatus? ¿Cuál es la prioridad? ¿Mantener la fama? ¿O la prioridad es venir a la verdad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Hacerle caso a lo que el hombre dice? ¿O la prioridad de, hey, yo no puedo dejar de predicar en este nombre? No puedo dejar de predicar estas verdades. ¿Le tengo que hacer caso, como dijo Pedro, le tengo que hacer caso a ustedes o tengo que hacerle caso a lo que el Eterno dijo? No, vamos a hacerle caso al Eterno. Dejemos estas cosas ya de lado. Nosotros somos una congregación en la cual no nos gusta andar peleando tanto como mucho mesianismo que en vez de ayudar a la cuestión espantan a la gente. No, de ninguna manera. Aquí los que estamos en casa de Munay venimos a la restauración, estamos para colaborar, no para echar a nadie ni para espantar a nadie, sino para tratar de colaborar en la restauración, de reunir a las ovejas esparcidas, de traer una palabra que despierte su espíritu, de traer una palabra en su contexto original y mostrarle que eso estaba en el Tanaj, que eso estaba en la Torá, que eso no es nada nuevo para nosotros, que no nos resulta, ¡ay, qué linda la fiesta de Pentecostés! Vamos a celebrar el 25 de mayo. No existe eso. No existe eso, es la fiesta de Shavuot en la cual se celebra la entrega de la Torá, que se derramó el Espíritu Santo para que se cumpla la profecía, y ahora vinieron las primicias, los primeros creyentes, los primeros 3.000 a través del discurso de Pedro. Eso es poner la Escritura en su contexto original. Eso es lo que anhelamos y para eso trabajamos, para colaborar con el reino, no para juzgar en el reino, ¿ok? No para echarlos. No para decirle que somos mejores, no para decirle que usted es pagano por esto, pagano. No, eso no está en nosotros. Sé que hay muchos que lo hacen y lamento eso. También le debemos pedir perdón a ustedes por aquellos que asesinan, que son mutiladores del cuerpo. Perdonen por ellos. Pero en estos tiempos vuelvo a reiterar, de señales por doquier, de que Yeshua viene y viene pronto. Anhelamos que ustedes también puedan volver, pero volver a la restauración. Volver a la verdad, volver a la emuná original, a la que Yeshua vino, estableció y no cambió.
a la Torá de vida que permanece y permanece para siempre. Yo sé que a muchos de ustedes les ha gustado muchas veces decir y recitar versos y recitar, porque la verdad los hará libres, y amén, la verdad nos hace libres. Pero tenemos que ver cuál es la verdad. Yeshua es la verdad, su palabra es verdad, la Torá es la verdad, amén, eso es la verdad. Su palabra permanece y permanece para siempre, no cambió, no se modificó ni se modificará. Amén. Que el Eterno les bendiga y les saludo a ustedes, que culminemos y finalicemos este Shabbat, que nos quedan poquitos minutos ya en adelante, este Shabbat de resurrección. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka. Isa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Quiera el Eterno, que el Eterno los bendiga y los proteja. Que el Eterno alce su rostro sobre ustedes y les dé gracia, y que el Eterno vuelva su rostro sobre ustedes y les dé shalom, les dé paz sobre sus vidas. Los bendecimos por los méritos de Yeshua, que tengan una linda semana, que comiencen una hermosa semana, y el miércoles, recuerde, el miércoles estamos terminando y cerrando la fiesta de los panes sin levaduras con otro Shabbat semanal en el cual nos vamos a gozar y a disfrutar. Leitraod, nos vemos pronto, que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.